Conversando de la fe con café. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema bastante importante también y que afecta mucho en la sociedad actual, las adicciones. ¿Qué es una adicción? Pues la palabra adicción viene del antiguo griego adictus, que se remonta al contexto de la antigua Roma, en donde existían unas personas que gastaban su dinero de manera descontrolada, haciendo que cayeran en ruinas, en muchas ocasiones cayendo en manos de personas a las que le debían y que por ende tenían que pagarle sus deudas por medio de trabajos y de cierta manera siendo esclavos de dichas personas, ¿no? Entonces podemos decir que la palabra adicción es una clase de sinónimo o está muy relacionada con la esclavitud, ¿sí? Aquel que es adicto también es esclavo de sus deseos, de su pecado y por ende esclavo de la consecuencia de ese pecado. Las adicciones tienen un origen, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso, pastor. ¿Cuál es el origen de las adicciones? ¿Dónde se empieza? ¿Cómo es que alguien puede llegar a ser adicto? Bueno, siempre se ha hablado de la dopamina, ¿no? Que es esa hormona que produce el placer y que está en el cerebro. Y hay muchas maneras de obtener ese placer. De hecho, nosotros los creyentes podemos tener placer en leer las escrituras, en orar, en compartir en la iglesia. También tiene un efecto muy hermoso ahí. Dios creó todo perfecto y el ser humano es perfecto. Pero la dopamina, también mal usada, crea también cierto tipo de adicciones. La Biblia dice, y lo podemos ver en Juan capítulo 8, y el mismo Señor Jesucristo nos está hablando acerca de la esclavitud que produce el pecado. Y lo dice en el versículo 34, 8:34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Las adicciones son pecados. Y el pecado produce placer. Claro. O si no, nadie pecaría. Así es. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? Siempre va a ser más fácil hacer el mal, porque es ese pecado que mueve en nosotros el que nos pide hacer el mal de manera repetitiva. El mismo apóstol Pablo más adelante nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ha dicho lo siguiente, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces, ¿quién es? Y dice ahí también esos versículos acerca del pecado que mora aún en nosotros como creyentes. Hay una diferencia, ¿no?, entre una persona pecadora, porque todos somos pecadores, y una persona que practica el pecado, ¿verdad? Entonces el adicto es aquel que practica el pecado, que no lucha contra esos deseos carnales que todos tenemos, así como luchó Pablo, ¿no? Y lo expresa a través de la epístola de Romanos. Nosotros a la final tenemos un libre albedrío, ¿no, pastor? Y ese libre albedrío nos permite decidir si con nuestras acciones agradamos a Dios o agradamos a nuestra carne. Es eso. El libre albedrío es algo maravilloso. Es algo que no es discutible, está ahí en la Biblia. El libre albedrío representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Dios le dio la capacidad al hombre de escogerle a él. Exactamente. Pero no lo obliga. Exactamente. Si nosotros vamos a él, tiene que ser iniciativa nuestra en la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y es que cuando hablamos acerca de adicciones, normalmente se nos viene a la mente como drogas, alcohol o cosas por el estilo, ¿no? Okay. Y de pronto no pensamos en otras cosas que también pueden llegar a ser adicciones. La televisión puede ser una adicción. El celular. Las redes sociales. Personas que no pueden vivir sin ver las redes sociales, eso también es una adicción. Claro, puede existir todo tipo de adicciones. Los videojuegos, yo en su momento fui adicto a los videojuegos, ¿sí? Pasarse 5 horas seguidas frente a una pantallita, perdiendo tu tiempo, eso es una adicción, definitivamente, pero porque eso lo tratamos de una manera quizá menos severa. El trabajo. El trabajo. Por ejemplo, cuando tú trabajas, ahí tenemos un problema, que trabajas de lunes a lunes o de domingo a domingo, tenemos un problema de que le estamos robando el tiempo a Dios, a la familia y a la iglesia. Y fíjese, pastor, y eso es una adicción también. Una de las características, ya pues hablando un poco acerca de las características de las adicciones, es que no te produce nada productivo, porque nosotros podemos llegar a pensar, pues con el trabajo gano dinero, ¿no? Y pues quizás tengo que trabajar de lunes a domingo, pero voy a tener una buena situación económica y mi familia va a estar bien. Pero ¿qué es estar bien?
¿Cuál es nuestra definición de estar bien? Porque nosotros podemos pensar, nuestra familia va a estar bien porque estamos trabajando y la proveemos para las cosas materiales, pero ¿y las espirituales? Así es. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está la relación con Dios, con nuestros familiares? ¿Será que estamos ejerciendo ese papel de pronto como padre, como madre, como hijo en nuestros hogares? Resulta que la adicción no solamente afecta a la persona en sí, sino también su núcleo familiar. Es más, la próxima generación y las siguientes generaciones van a ser afectadas por ese tipo de adicciones. Vamos a decir, una persona... Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Eso iba a ponerlo. El alcoholismo produce algo funesto en una persona. Sabemos que hay muchos tipos de enfermedades a raíz del alcoholismo, pero produce ¿qué? Violencia intrafamiliar generalmente, produce mentiras también, engaños y inestabilidad en el hogar, producto de que la persona está siendo guiada, dirigida por el alcohol. Todo tipo de adicciones son malas, son funestas y por lo menos los gobiernos deberían atacar esas adicciones. Pero, ¿qué está pasando en este Permisividad. Permisividad. Cada vez se va a ver más pervertida la ley, ¿no? Así es. Empezamos porque la ley, si nos vamos a la ley de los derechos humanos, están fundamentados en la palabra, ¿sí? En lo que ya ha colocado Dios como ley, sí, como principios. Sin embargo, si nos damos cuenta, en los últimos siglos eso se ha ido pervirtiendo. Totalmente ¿sí? pervertida. Entonces, como dice Isaías, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y mira, hay un versículo muy importante que nos da claridad sobre lo que está pasando. Tenemos en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Resulta que en Colombia, donde estamos nosotros, se legalizó la dosis personal, el consumo de droga. Pero algo bien interesante que dice este versículo: todas las cosas me son lícitas, porque todo lo que es legal para el hombre o para nosotros, no todo me conviene. Exactamente. Yo tengo que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir. Una cosa es que en el gobierno se haya aprobado una ley de esas, y otra cosa es primero que me convenga y también, por supuesto, que esté en sintonía con la palabra de Dios. Tenemos que analizarnos, ¿no? Ver en nosotros cuáles son esas cosas que de pronto están ocupando el primer lugar en nuestra vida. Porque el pecado es silencioso, ¿no? El enemigo es como una serpiente. David le dice que anda como león rugiente, sí, pero ese león rugiente no hace medida, no ¿sí? Grita, ¿sí, no? No hay como tú dices, ¿no? Como la serpiente, sí, que engaña, pero... Y ver cómo cazan los leones. Exacto. Sí, no, ellos lo hacen en la oscuridad, lo hacen detrás de los arbustos, esperando que la presa quede por ahí libre, que quede sueltica para ellos arremeter contra ella, ¿no? Claro. Esa es la manera como trabaja el enemigo realmente. Sí, por eso es tan importante leer la palabra, ¿no? Porque la palabra es como ese espejo a través del cual podemos ver nuestros defectos. Así es. Ahí tenemos dos cosas, fundamentalmente. Número uno, si tú no eres hijo de Dios, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia lo dice, yo creo que es lo más importante. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces más adelante Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya lo habíamos dicho, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, y aquí está la clave, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Exactamente. Mientras que el pecado esclaviza, el Señor Jesucristo da libertad. Exactamente. Dos cosas fundamentales tenemos que ver ahí. Número uno, si tú no eres un hijo de Dios, lo primero que tienes que es recibir a Cristo. A todos los que le recibieron, Juan 1:10. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está claramente. Recibir en el corazón, creer en el nombre del Señor Jesucristo, que murió y resucitó por ti en la cruz. Así para darte libertad, salvación,
redención, vida eterna, librarte de esas ataduras que el enemigo pone, Claro. y que nosotros llamamos adicciones. Exactamente. Dice que quisiera, pues, leer un versículo, es 2 Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1:7, que dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Poder, amor y dominio propio. No de cobardía. Fíjense No que de el cobardía. cobarde, ¿qué dice? Es que yo sigo en el alcohol porque yo no puedo dejarlo, Exacto, porque ese es el cobarde. y busca excusas, ¿sí? Ya. Fíjate que cuando dice el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, hablamos de los que tenemos, exactamente. los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. La adicción, volvemos a repetirlo, la tenemos tanto en los no creyentes como también en los creyentes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros pecamos, el pecado nos separa de Dios. Así es. Entonces, apenas acabamos de pecar, no nos sentimos en la capacidad de buscar a Dios, de orar y leer su palabra, porque nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir confrontados y nos vamos a sentir como personas que, pues, de pronto, que somos inútiles, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Entonces, como una excusa para no buscar a Dios y alejarnos del pecado, decimos que como somos esclavos del pecado, pues no podemos dejarlo porque, o sea, no podemos, ese tipo de cosas, pero sin embargo, una vez hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que dice la palabra, que hemos recibido un espíritu de amor y de dominio propio, no de Amor, cobardía. poder y dominio propio. Amor, poder y Fíjate que el dominio amor, propio. primero que todo es el amor ágape, es un amor incondicional, que te enseña a un amarte a ti mismo, pero ese amor no narcisista, No, sino un amor exactamente. real, un amor genuino, por ti, no lo vas a hacer, porque Claro. tú tienes ya carácter y vas a tener Porque la firma de fíjate- decir, no, te está haciendo daño Exactamente. la droga, te está haciendo daño la pornografía, te está haciendo daño la pereza, te está haciendo daño otra cantidad de cosas que están produciendo en ti realmente un placer muy momentáneo y que están alejándote de la presencia de Dios. Fíjese que las adicciones, Amor. por lo general, lo que hacen, o bueno, el pecado en general, lo que hace es colocarnos en un nivel más alto que el que deberíamos estar, o en un nivel más bajo que en el que deberíamos estar. Entonces, cuando nosotros somos adictos, por ejemplo, a ese tipo de a algún vicio, ¿no? Ya estando en ese punto, uno puede pensar que soy insignificante, Sí. no merezco el perdón de Dios. Y entonces ahí es donde está el primer error. Ese es un Nunca error. mereceremos el perdón de Dios. Realmente nadie lo merece. Sin embargo, que por gracia somos salvos. Exactamente. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 al 10. Somos producto de la gracia de Dios. Y ahora que estamos en esta dispensación de la gracia, debemos tomar en cuenta que está disponible el perdón. Recordemos, tenemos no un espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio que nos da la capacidad de salir adelante. ¿Cómo lo hacemos? Orando, muchas veces ayunando y leyendo la palabra de Dios y creyéndola en el corazón. Exactamente. Quisiera leer acá en Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Entonces, creo que es momento de preguntarnos cuál es ese peso del que tenemos que despojarnos, porque podemos hacerlo. Dios nos ha dado el poder por medio de su Espíritu para despojarnos de esas cosas que nos alejan de Él. Creo que es cuestión de analizarnos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es eso que nos aleja de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer. Examinémonos para que nos despojemos de ese viejo hombre. Que también, Para que Pablo también lo afirma. Nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado y revestirnos del nuevo hombre que está hecho conforme Claro. a la estatura del Señor Jesucristo. Siempre No nos conformemos con menos. Claro. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 12, no nos conformemos a este siglo, Exacto. sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muy importante lo que dice el pastor, no conformarnos con este Yo lo siglo, digo la porque- Biblia, la palabra. Pero bueno, sí, lo que dice la palabra, ¿no? Ah, Pero sí, lo que yo te entiendo, dice yo te la entiendo. palabra. No conformarnos con lo que nos Exacto. ofrece este mundo. Exactamente. Este mundo nos ofrece muchas cosas y pueden ser muy llamativas y todo eso, pero al final todo eso es vanidad. Vanidad, de vanidad es todo. Vanidad de dijo vanidad el es todo de predicador. vanidad, dijo el predicador, sí. Deja las adicciones y comienza a caminar con el Señor en no una religión, sino en una relación con constante y permanente con nuestro Señor a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dirigido por el Espíritu Santo. Amén, claro que sí. Puesto los ojos en
Cristo, el autor y consumador de la fe. Solamente a través de Él podemos ser libres de cualquier adicción, cualquier vicio, cualquier carga. Solamente a través de Él podemos despojarnos de esas cosas que nos hacen bien. Solamente a través de Él podemos ser libres verdaderamente. Nunca es tarde. Así es. Nunca es tarde. Tienes pocos años, tienes muchos años. Nunca es tarde. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El único que te da libertad es el Señor Jesucristo. Así es. Bueno, le damos gracias a cada una de las personas que estuvieron acá acompañándonos. Espero que esta palabra pueda tocar sus corazones. Nosotros solamente hablamos lo que ya Dios nos habla a través de la palabra de Dios, que tenemos disponible, gracias a Dios tenemos disponible en nuestro contexto en Latinoamérica. Podemos leerla en todo momento, ¿no, pastor? No Pero tenemos problema. sin embargo la tenemos por ahí. Sí, está llena de polvo. Sería lindo que cada uno tuviera su propia Biblia, ¿no? Ahora tenemos nuestro propio celular y ahí está la Biblia. Sí. Pero yo soy de la vieja guardia, ¿no? Me gusta esta porque la podemos rayar y así como es como más personal. Pero Claro. bueno, Se trata cualquiera de- que sea la circunstancia, no hay excusa. Claro, no hay Ahí la excusa. tenemos, la palabra es. Entonces, bueno, los esperamos el próximo sábado. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao, chao.